Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más nos encontramos con el único objetivo de desarrollar una sesión más del curso de literatura. Hoy vamos a hablar de una escuela literaria en donde Johann Goethe nos va a narrar magistralmente, por ejemplo, una historia de un joven, ¿no? Una historia de un joven y el amor prohibido. Esta es una historia en donde el joven Werther, ¿no? Ya cansado de las prisiones de la familia, ¿no? Y incluso quieren que estudie algo, se incline por algo, pero por la decisión de la familia. Entonces él quiere liberarse de eso y se aleja ¿no? de su familia en busca de su arte a un pueblo ficticio, donde conoce la vida tranquila de sus habitantes, ¿no? Y se deslumbra con la naturaleza del lugar. Werther, por medio de cartas, le va contando a su amigo sus impresiones del lugar, las experiencias, ¿no? Que vive y sus sentimientos hacia lo que experimenta allí. Días después de su llegada a ese pueblo, Werther es invitado a un baile donde conoce a, ¿no? Carlota, o Lotte, como lo llama él, una joven hermosa que cuida de su padre y hermanos. Después de la muerte de su madre, Lotte es descrita por Werther como una mujer perfecta, disfruta de la literatura y de la música, de pensamientos y sentimientos que comparte con Werther. Y sin embargo, ¿cómo decirte, ¿no? Lo perfecta que es, ¿no? Él describe, ¿no? O sea, él en la descripción abarca todos los, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Desde incluso antes de conocerla, Werther es advertido de que Lot está comprometida con Albert o Alberto, un joven serio de buena familia. Albert, sin embargo, no está en la ciudad, ¿ya? Entonces, Werther parece olvidarse de ese obstáculo, mientras vive momentos de embriaguez, ¿no? Idílica al lado de Lot, que no parece ponerle ningún obstáculo. Esto quiere decir que ¿no? Werther te insinúa para que sean enamorados. Eh, Más adelante la historia llega a su punto más tensionante, ¿no? Cuando Albert vuelve a donde está Lotte, su esposa. Ahora él se pone en medio del Lotte y Werther. Claro, de hecho, eran casados. Va a querer impedir, ¿no? Sin embargo, lo considera como un hombre bueno y digno, ¿no? De Lotte, en primera instancia. Pero pasan los días, ¿no? Werther sale de su fantasía al darse cuenta de que nunca podría tener a Lotte, o sea, porque ella era casada, tenía esposo, ¿no? El joven artista decide entonces irse del pueblo a trabajar con un duque en Weimar para olvidar a Lotte, pero también para seguir con los deseos de su madre, quien quería para él una vida más segura y honesta, ¿no? Que la de pintor. Bueno, mientras estaba en Weimar, otro pueblo, sufriendo de la discriminación de clases, Werther se entera de que Lotte y Alberto ya se casaron.
El joven vuelve pues a donde estaba, ¿no? Al principio, y allí empieza una decadencia moral que lo hace reconsiderar el sentido de su vida y su futuro, ¿no? Entonces, este es un pequeño fragmento de la obra Las aventuras de joven Werther, ¿no? En donde el autor nos hace ver la fatalidad de un amor imposible, ¿no? El suicidio, al final, el triángulo amoroso, ¿no? También vemos el amor enfermizo, ¿no es cierto? Que siempre va a acabar malo, porque ese amor estaba prohibido, pero los dos estaban cegados. Y así más o menos empezamos eh, este tema, ¿no? Que es el romanticismo. Entonces hoy vamos a hablar sobre el romanticismo universal. El romanticismo. Eh, el romanticismo es un movimiento literario que surge en Alemania, ¿ya? A fines del siglo XVIII. Un grupo de jóvenes poetas se unen bajo el lema de Tempestad. Este grupo defendía ante todo la libertad de artista, es decir, surgió como una búsqueda de libertad y rechazo a las normas rígidas universales del neoclasicismo. A ver, ¿qué significa esto? Significa de que antes del surgimiento de los románticos, la literatura en cierto modo estaba todavía, ¿no?, regida a las normas que crearon, o sea, normas clásicas. ¿Y quiénes lo crearon? Los clásicos, ¿no? Entonces, todavía se practicaba. O sea, el literato, el escritor todavía estaba sujeto a esas normas. Pero ¿qué dicen los románticos? Ellos dicen, no, nosotros queremos ser libres. Yo puedo escribir con amplia libertad, con toda la libertad, sin estar sujeto a ninguna regla. El poeta debe escribir libre lo que él piensa, lo que él quiere, sin estar sujeto a las reglas, ¿no?, reglas del clasicismo, que estaban todavía practicando los neoclásicos. Exaltan el individualismo y los sentimientos personales, los sueños, las grandezas, ¿no?, grandes empresas del hombre y sus valores, la libertad, la igualdad y la justicia. Ese es el tema que quieren tratar los románticos. Luego, el romanticismo desea renovarse constantemente. Reclama por sí la libertad más absoluta de la creación y tiene vigencia hasta la primera mitad del siglo XIX. Esas son las características. Uno de los objetivos del romántico es buscar la independencia literaria, libertad literaria. ¿Me entiendes? A ver, ¿qué características tuvo? Es racional y popular. En contraposición al uniformismo neoclásico, buscan el valor nacional y el sentir popular, ¿no? Entonces ellos quieren escribir, ¿no?, lo que es su país, lo que es su nación, lo que sucede en su nación. Culto a la libertad. El autor debe tener completa libertad para escribir sin ser esclavo de normas. Sentimental. En oposición a la razón
optan por el desempeño sentimental o por el mandato del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Ya? En oposición a la razón. Optan por el sentimiento. Ellos dicen, nosotros vamos a hacer ver a la gente lo que nosotros sentimos, lo que no, lo que palpamos. Luego, apego a la naturaleza. Van a la naturaleza con amplitud y libertad. Y al misterio humano, ¿no? Nosotros, las personas, vivimos muchas veces ocultamente, ¿no? Y dentro de ese ocultamiento tenemos un sinnúmero de misterios que muchas veces no han llegado a algunos literatos, ¿no? Personas que escriben, pero otros sí, ¿no? A eso se refiere. Representantes más sobresalientes. Tenemos en Alemania Johann von Goethe, con su obra Las aventuras del joven Werther. Francia, Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros. Igual tenemos a Víctor Hugo, con su famosa obra Los Miserables. Inglaterra tenemos Thomas Schiller, con su famosa obra Adonis. En Italia tenemos Alfred Musset, con su obra Confesiones de un hijo del siglo. En Estados Unidos tenemos Edgar Poe, ¿no? Poe, Las aventuras de Arthur. Y luego tenemos Walt Whitman, con su obra Hojas de hierba. Esos son los representantes más sobresalientes de la literatura romántica universal. Bien, jóvenes. Y a continuación vamos a hablar sobre el realismo. El realismo es otra de las escuelas literarias, ¿no? Que surge más o menos a la mitad del siglo XIX. Una época en la que los gobiernos progresistas consagraron derechos democráticos e impulsaron reformas. Es el tiempo en el que se consolida el Estado liberal y la burguesía. También es ahora cuando se desarrollan las organizaciones obreras. En ese lapso de tiempo, el realismo surge como un movimiento opuesto al romanticismo e intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilidad. O sea, estos ya no son subjetivos como los románticos, sino objetivos, reales. El realismo surgió en la Francia de la primera mitad del siglo XX y se inició con autores como Balzac, Stendhal, y se desarrolló con Flaubert, ¿no? Entonces, ese es el realismo que de algún modo pues ha aportado mucho en el pensamiento de los seres humanos, en el progreso, ¿no? El cambio que todo país busca, ¿no? En esa época. A través de sus obras, narraciones, nos han hecho saber diferentes, ¿no? Vivencias del ser humano, ¿no? Más que nada se centran en el ser humano. ¿Qué características tuvo el realismo? Imitación al método científico. Aplicaron el método experimental para que sus obras reflejaran la realidad con exactitud. Entonces, ¿qué buscan ellos? Buscar la realidad con exactitud, sin equivocarse. Por eso dice, aplicaron o se basan en el método científico. Luego, interés en la sociedad. Pusieron su interés en la sociedad para describir objetivamente los problemas sociales de la gente. Es decir,
se preocuparon por problemas sociales de los seres humanos, ¿ya? ¿No? Objetivamente, problemas sociales, o sea, ¿no? Pusieron sus ojos a los problemas de la gente. Presencia de un narrador omnisciente. ¿Qué significa esto? El autor anticipa lo que va a ocurrir, opina, juzga y adoptan por un concepto práctico de las cosas, ¿no? Entonces, omnisciente, ¿por qué? El autor crea a un narrador omnisciente. Ese narrador conoce, predestina, es como un Dios. Verosimilidad o litud. Las historias que narran son los hechos, ¿no? Hechos y fenómenos reales y naturales protagonizados por la gente común. Sobriedad. El estilo que manejan es sobrio y sencillo, por lo que buscaban la claridad y la exaltación, desligándose de sus sentimientos para pintar la realidad. En conclusión, ¿no? Los realistas, ¿no? Primero, son objetivos. Y objetivamente nos hacen ver problemas de la gente, del ser humano. Esos son los realistas. Representantes. Tenemos en Francia Stendhal, con su famosa obra Rojo y Negro. Luego tenemos Honorato de Balzac, con su obra Papá Goyot. Luego tenemos Gustavo Flaubert, con su obra Madame Bovary. Y Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, en Francia. En Rusia, Fedor Dostoy, Crimen y Castigo. León Tolstoy, La Guerra y la Paz. Inglaterra, Robert Louis, La Isla del Tesoro. George Eliot, El Molino de Flores. España, Benito Pérez, ¿no? Galdós, con su obra Marianela. Juan Valera, Pepita Jiménez. Paul Whitman, Hojas de Hierbas, en Estados Unidos. Esos son los representantes de, del realismo universal. Jóvenes, para ya terminar, les quiero de repente hablar sobre la obra El Crimen y Castigo de Fedor Dostoy. Esta novela es considerada como una de las obras cumbres no solo del idioma ruso, sino de la literatura universal. Esto quiere decir de que ha sido traducido en muchos idiomas. ¿Ah? Dostoy, pues, era un hombre de leyes, sino más bien, no era hombre de leyes, sino más bien era ingeniero de formación. Pero ello no constituyó un óbice para que tratara algunos temas jurídicos o mortales en sus obras, ¿no? En este caso, por ejemplo, Crimen y Castigo, en donde el protagonista, Raskolnikov, un joven de 23 años, estudiante de Derecho, pertenece a la clase baja, hijo de un obrero, ¿no? Va a cometer un crimen, ¿no? Un crimen en donde va a asesinar a una persona que anteriormente le había hecho muchos favores, ¿no? ¿Y cómo era Raskolnikov? Era nervioso, pero muy inteligente, ¿no? Que vive pues en una pensión mientras estudia, ¿no? Ahí vivían varios estudiantes, ¿no? Entonces,
Eh, entonces la situación económica pues se agrava, ¿no? En Rusia, no solamente para él, sino para todos los obreros, porque hay problemas económicos, sociales, ¿no? Políticos, militares. Entonces, debido a esas causas económicas, se ve obligado a dejar los estudios y es cuando empieza a fantasear con la idea de matar a su usurera para quedarse con todo su dinero. Y aparte de eso, piensa de que matando a una usurera se va a acabar, ¿no? En el mundo, o sea, todas las usureras. Él piensa así. Entonces él comete un error, ¿no? Un error, pues, muy, muy peligroso que va a cambiar su vida. La persona que le daba pensión, que le daba cuarto, claro que le pagaban, ¿no? Y encima cuando había mucha necesidad, ella prestaba el dinero, pero que cobraba con intereses, como todo el mundo lo hace, ¿no? Eso no le gustó al joven. Psicológicamente entró ¿no? En que no debe existir esa clase de personas y lo asesina, ¿no? Entonces, después, ¿qué sucede? Después de asesinar, pues él trata de entregarse porque la conciencia lo sigue, ¿no? Una amiga de él, se comporta bien con él, ¿no? Él lo hace reflexionar y hace que él mismo se representa antes que, ¿no? Capturar para que puedan bajar la pena. Entonces, eso lo hace, ¿no? Él se presenta, ¿no? ¿No? Él mismo declara es culpable, ¿ya? Entonces, en esta obra, pues la relación de la fuerza de redentora del sufrimiento no humano, subjetividad del mal, esas cosas, pues vemos en esta obra, ¿no? Como la necesidad, ¿no? Del hombre puede llegar a no hasta matar a otra persona por la necesidad. Pero si nosotros abrimos más los ojos, es que allá en Rusia hubo un problema más que nada para clase obrera. Estaban prácticamente muy pisoteados, discriminados en esa época. Eso entonces, eso nos hace ver, ¿no? Esta obra Crimen y Castigo. Y otro de los narradores también es ¿no? Frank Kafka, ¿no? Otro de los narradores importantes de la literatura, ¿no? A través de Metamorfosis, ¿no? Que un comerciante navegante que se convierte de noche a la mañana en un insecto. Seguramente ustedes han leído, ¿no? Eh, entonces, a través de esta obra, pues nos hace ver de que eh, se puede comprender la deshumanización a que se encuentra sometido el hombre en la sociedad capitalista. Entonces, si él se convierte en un insecto, pero él en sí no habla de eso. Él connotativamente te está diciendo eso. La, la metamorfosis es transformación, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere hacer entender Kafka con esta obra? No nos hace entender de que el hombre se volvió un insecto que arrastraba. No, no, jóvenes. Él nos hace ver, ¿no? Cuán poder tiene el capitalismo, el rico. Cuán poder tiene para deshumanizar a la gente, ¿no? Pobre. Y no solo eso, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir de que cuando existía en nuestro país el gamonalismo, el patrón, ¿no? Que tenía casi toda una comunidad, era el dueño, era el dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo llega a ser eso? Ni siquiera ellos habían nacido en ese pueblo. Ellos mayormente vinieron de otros países o de Lima, ¿no? Fueron.
les quitaron todos sus terrenos a los campesinos, y a esos campesinos le convierten en sus, ¿no? En sus esclavos. Entonces, un día tú tienes todos tus bienes, tienes tu chacra, tienes animales, todo tienes para que tú tranquilamente puedes sobrevivir. Noche a la mañana te conviertes en un peón, no tienes nada. Eso se llama la deshumanización. A eso se refiere Frank Kafka. Muchas gracias, jóvenes estudiantes. Eso ha sido todo. Espero que haya sido fructífero. Si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Buenos días.